Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un tranquilo pueblito del sur de Francia, enclavado entre colinas doradas y campos de lavanda, había un café con un nombre discreto pero simbólico. El silencio no figuraba en ninguna guía turística, no tenía un letrero de neón ni una terraza extravagante. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que era un lugar especial. No vinimos a silencio a hacer ruido ni a presumir. Vinimos a encontrarnos con nosotros mismos. A recordar que a veces las palabras sobran y que una simple mirada, una taza de café caliente o la suave brisa que entra por la puerta abierta pueden ser suficientes para calmar las almas. Les Silence tenía un nombre muy acertado. No porque hablar estuviera prohibido, sino porque, en cuanto cruzabas el umbral, te envolvía una extraña calma. Como si los sonidos del mundo, las bocinas, las notificaciones, los gritos, las tensiones, permanecieran bloqueados en el exterior. Dentro, todo rezumaba suavidad, el suelo de madera oscura, ligeramente desgastado por los pasos de los clientes habituales, el mostrador patinado por los años, los estantes hundidos bajo tazas desparejadas, y la música que flotaba en el aire, a veces jazz, a veces brel clásico, pero siempre a volumen bajo. Aquí es donde trabajaba Kevin. Un hombre de piel de ébano, mirada profunda y gestos siempre lentos y pensativos, como si intentara vivir cada momento con intención. Tenía 30 y tantos años, pero su mirada reflejaba la sabiduría de quien había visto más. Originario de Camerún, Kevin había cruzado más que solo fronteras geográficas. Había huido de un país sumido en la inestabilidad política, dejando atrás a una madre anciana, 2 hermanos pequeños y un pequeño huerto que cultivaba con su padre. Partió con una maleta casi vacía, pero con una promesa llena de esperanza: construir una vida más segura, aunque eso significara hacerlo en la sombra, oculto. El silencio lo había acogido como él recibía a sus clientes, sin ruido, sin exigencias, con calidez. Kevin no era un hombre de gran conversación. Escuchaba más de lo que hablaba y sabía interpretar los silencios mejor que nadie. Recordaba las costumbres de los clientes: Lucien, el escritor fracasado que siempre pedía té negro con una rodaja de limón; Madame Berthe, que venía todos los martes a leer el periódico con un chocolate caliente espumoso; o Yasmine, la joven estudiante que trabajaba en su ordenador y prefería no ser molestada antes del mediodía. Kevin sabía todo esto. Nunca olvidó una preferencia, una alergia, un hábito. Sin embargo, nadie sabía mucho de él. No sabían dónde vivía, ni si tenía familia, ni siquiera su nombre de pila; algunos simplemente lo llamaban el servidor del silencio. Una mañana de invierno, mientras la ciudad luchaba por despertar con un viento fuerte, Kevin abrió la puerta del café a las 7, como todos los días. Acomodó las sillas, ajustó las cortinas, encendió la cafetera y puso una lista de reproducción suave en el altavoz de la pared. La madera del mostrador estaba fría bajo sus manos, y el cielo, a través del ventanal, era de un gris pálido que quizás presagiaba nieve. Alrededor de las 8, el timbre sonó suavemente. Entró una mujer. Estaba en silla de ruedas. Llevaba un abrigo beige que le quedaba grande y que caía como una sábana sobre sus esbeltos hombros. Llevaba el pelo recogido en un moño improvisado, y sus ojos, grandes y apagados, parecían mirar fijamente a la nada. Había una ausencia en ella, como si una parte de ella hubiera permanecido en otro lugar, en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra vida. Se sentó sin decir palabra en una mesa junto a la ventana. Un lugar predilecto para los soñadores. Kevin la miró un instante y luego se acercó, como siempre lo hacía, sin prisas, sin entrometerse. «Hola, señora, ¿qué le traigo?», preguntó en voz baja. Ella apenas levantó la mirada. «Un café negro, sin azúcar, por favor». Él asintió, sin preguntar. Ella no parecía querer hablar, y Kevin nunca había sido de los que presionaban. Cuando regresó con la taza humeante, ella tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Le temblaban ligeramente los dedos, como los de una anciana, aunque aún no era lo suficientemente mayor. Dejó la taza con infinita cautela. «Aquí para ti». Ella asintió y murmuró un gracias apenas audible. Entonces, justo antes de que él se diera la vuelta para irse, ella metió la mano en su bolso, sacó un trozo de papel doblado y ligeramente arrugado y se lo entregó. «Aquí está. Es para ti». Kevin se quedó paralizado un instante, sorprendido.
Tomó el papel con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo desdobló lentamente. Las letras, ligeramente descoloridas, aparecieron poco a poco. Un acto de valentía olvidado, un camarero negro salva una vida en un restaurante asaltado. El silencio, ya denso en la habitación, pareció profundizarse. Sus ojos recorrieron el artículo. Reconoció de inmediato la escena. Los gritos. El peligro. El instinto. El miedo. Revivió sus acciones, sus decisiones. Sobre todo, revivió las miradas que se habían desviado después. El olvido. El silencio, pero no el de aquel café. El otro. El que borra. El que niega. Lentamente miró a la mujer y de repente su corazón empezó a latir más rápido. Era él. Este héroe olvidado. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué ahora? Fue hace 2 años. Otra vida. Otra versión de sí mismo. En ese momento, Kevin trabajaba en un café muy diferente al de antes, Silencio, un gran local céntrico con paredes de ladrillo rojo y ventanas relucientes. El tipo de lugar donde los camareros llevaban delantales negros, el café costaba el doble y los clientes solían tener prisa, estar nerviosos o pegados a sus teléfonos como si fueran un salvavidas. A Kevin no le gustaba mucho el lugar, pero se tomaba su trabajo en serio. Se levantaba temprano, sonreía a todos, limpiaba las mesas incluso cuando nadie lo veía y siempre respondía con amabilidad, incluso a las órdenes bruscas. Era un trabajo, una necesidad. Un escenario. Ese día, el cielo estaba denso, casi tormentoso, a pesar de la estación. Aún recuerda el olor de la mañana, tostadas, leche humeante y el aroma floral de un cliente fiel. Todo parecía normal, hasta que la puerta del café se abrió de golpe con una fuerza inusual. Un hombre acababa de entrar. Una mirada salvaje. Falta de aliento. Un arma en la mano. Gritó palabras confusas, ahogado en una ira vieja y devastadora. Los clientes, sorprendidos, gritaron. Las tazas se hicieron añicos en el suelo. Algunos se arrojaron bajo las mesas, otros se quedaron paralizados por el miedo. El caos se apoderó del lugar en segundos. Y en medio de este pánico, Kevin se había movido. No por valentía. Ni por orgullo. Sino por instinto. Algo en su interior, un impulso más fuerte que el miedo, lo impulsó a actuar. Agarró la cafetera, aún llena y hirviendo, y la arrojó con una precisión feroz. El líquido hirviente salpicó la cara del hombre armado, quien retrocedió gritando. Al mismo tiempo, Kevin saltó por encima del mostrador, y con la ayuda de otro cliente, un hombre alto con manos callosas, desarmaron al atacante, sujetándolo hasta que llegó la policía. 3 personas se habían salvado ese día. Quizás más. Una madre y su hijo. Un anciano que caminaba despacio. Y ese otro hombre, ese hombre de pelo canoso, agarrando la mano de su esposa por debajo de la mesa, rezando para que esta pesadilla terminara. Sin embargo, los periódicos solo habían visto una noticia. El artículo publicado al día siguiente mencionaba a Kevin solo brevemente, como servidor presente en el lugar de los hechos, sin foto, sin citarlo ni añadir más detalles. El resto del artículo se centraba en el atacante, su perfil, sus motivos, su pasado. Y como siempre, la historia se fue tan rápido como había llegado. Kevin no se sorprendió. No buscó reconocimiento. Nunca lo había hecho. Simplemente volvió al trabajo al día siguiente, aunque aún le temblaban un poco las manos al servir el café. Pero esta mujer. Esta desconocida sentada frente a él hoy. Ella no lo había olvidado. La miró lentamente, con los dedos aún apretados sobre el papel amarillento. Una mezcla de sorpresa, confusión y gratitud se reflejaba en su rostro. Abrió la boca, dudó y luego preguntó. ¿Cómo conseguiste esto? Ella lo miró durante un largo rato y una sonrisa se dibujó en sus labios, tímida, cansada, casi dolorosa. Estuve allí ese día, dijo en voz baja. Con mi esposo. Estábamos sentados al fondo de la cafetería. Insistió en que saliéramos a tomar un café, aunque yo no tenía ganas ese día. Tú lo salvaste. Ella respiró hondo, hizo una pausa, sus ojos estaban un poco nublados.
Pero, murió unos meses después. De un cáncer fulminante. No se pudo hacer nada. Ella hizo una pausa y se quedó mirando al vacío por un momento, como si volviera a ver su rostro. Antes de irse, hablaba a menudo de ti. Decía que eras un ángel. Que había visto la muerte de cerca, pero que un buen hombre lo había protegido. Te llamaba, el gigante tranquilo. Kevin sintió que se le cerraba la garganta. Lamentó que nadie te hubiera agradecido. Que el mundo olvida tan rápido el coraje, sobre todo cuando viene de aquellos a quienes apenas miramos. Su voz vaciló levemente y sus manos se apretaron en su regazo. Después de su muerte, conservé ese recorte de periódico. Me prometí que si alguna vez te volvía a ver, te daría las gracias. No un agradecimiento banal y cortés, sino un agradecimiento sincero. De esos que nacen de un corazón apesadumbrado por deudas que no puedes pagar. Ella lo miró. Te busqué, pero habías desaparecido. Y esta mañana, te vi por esta ventana. No sé si fue casualidad o algo más. Kevin, con los ojos brillantes, sintió una extraña calidez crecer en su interior. Algo entre un dolor leve y un profundo alivio. Un reconocimiento tardío pero inesperado. Nunca lo había esperado. Pero este momento, esta mirada, esta verdad revelada, valía más que todos los artículos olvidados. Deslizó el papel doblado contra su corazón y luego simplemente susurró. Gracias por volver. Los días siguientes estuvieron marcados por una suave intensidad, como si el hilo invisible que conectaba a Kevin y Claire se tejiera lenta pero firmemente en la tenue luz del café. Cada mañana, ella regresaba. Se sentaba en la misma mesa junto a la ventana, como esperando a que la luz del día la aceptara a su manera. Al principio no hablaron mucho, pero la presencia de Claire parecía aportar una sensación adicional de calma al lugar ya de por sí tranquilo. Kevin, fiel a sí mismo, continuó con su rutina diaria con su calma habitual. Pero había algo diferente en sus ojos al atenderla. Como una nueva profundidad, un destello tímido que nunca antes había compartido con nadie. Claire, por su parte, parecía sentirse cada vez más a gusto con él. Ya no era simplemente la mujer que le había entregado un recorte de periódico, se estaba convirtiendo en una compañera silenciosa, una presencia reconfortante con la que lo que no se decía a menudo valía más que lo que se decía. Una mañana, lo miró fijamente a los ojos, con un brillo extraño en la mirada, como si intentara descubrir un secreto que él guardaba en su interior, un secreto que nunca le había revelado. Entonces le habló de su esposo, el hombre que él había salvado ese día, el hombre que ella había perdido tan brutalmente unos meses después. Las palabras salieron despacio, pero con tanta dulzura que Kevin se sintió honrado de oírlas. Le contó el amor que habían compartido, los sueños compartidos que la enfermedad había arrasado, los pequeños hábitos cotidianos que ahora echaba de menos, pero también las risas, la silenciosa complicidad que los unía. Era una historia de amor, una historia de vida, pero también una historia de dolor. Kevin la escuchó atentamente. Y lentamente, mientras ella hablaba, sintió una apertura en su interior, una ruptura en su propio silencio. Nunca había hablado de su pasado. Nunca había revelado sus heridas, sus luchas, a nadie. Pero, frente a Claire, algo se derritió. Quizás fue su dulzura, su paciencia. Quizás fue esta confianza que, por primera vez, podía depositar en otra persona. Un día, se confesó con ella. Le habló de su madre, que se había quedado en Yaoundé y a quien no veía desde hacía años. Evocó recuerdos de un hogar que ya no tenía, la tierra de su infancia, las risas de sus hermanos. También habló de sus sueños frustrados, de la vida que había imaginado antes de que la realidad lo alcanzara. Cómo había luchado por integrarse aquí, en Francia, con sus cicatrices invisibles, sus dudas y la sensación de no ser nunca plenamente aceptado. Habló de la soledad que arrastraba, de esa constante sensación de ser un extraño, incluso en un lugar que ahora consideraba su hogar. Claire lo escuchó sin juzgarlo. Con profunda empatía, como si cada palabra suya tocara algo dentro de ella que también había perdido, o quizás nunca tuvo. Era una forma de intimidad silenciosa, nacida del dolor pero también de la comprensión mutua, una conexión frágil pero poderosa. Con el paso de las semanas, un vínculo discreto pero inquebrantable se forjó entre ellos. No un vínculo pesado ni restrictivo, sino un hilo invisible y dorado, tejido por confidencias, silencios compartidos y esas pequeñas atenciones cotidianas.
Este vínculo creció en la sombra, casi imperceptible, pero hermoso en su simplicidad. Una mañana, Claire llegó con un expediente bajo el brazo, con el rostro un poco más serio de lo habitual. Lo colocó frente a Kevin, sus ojos brillaban con una determinación renovada. Contacté a un periodista, dijo con calma. Quiero que cuentes tu historia. No para hacerte famoso, ni para ser el centro de atención. Pero para que el mundo sepa que incluso los héroes olvidados existen. Que merecen ser vistos, escuchados y respetados. Kevin se quedó paralizado, con la mirada desesperadamente vacilante. Siempre había odiado la idea de la fama, del reconocimiento público. Para él, salvar vidas no merecía la pena convertirlo en un espectáculo. Pero percibió algo en la determinación de Claire que no podía ignorar. Un llamado a alzar la voz por una verdad superior a él mismo. Nunca había buscado ser un héroe, pero tal vez su historia pudiera ser un testimonio de la belleza de la humildad, del altruismo en un mundo a menudo egoísta. Tras reflexionar un momento, aceptó a regañadientes. Sabía que no era solo por él, sino por algo más grande. El artículo apareció unos días después, y esta vez el mundo pareció detenerse, aunque solo fuera por un instante. La gente venía de más lejos, no por curiosidad morbosa, sino para conocer a este hombre que, en un momento de caos, había actuado con silenciosa valentía. Los visitantes no venían a sacarse una foto, sino a escuchar, a dar las gracias. El café El Silencio ya no era el mismo. Ya no era solo un refugio para quienes buscaban un respiro del mundo, sino un lugar donde las historias se entrecruzaban, donde las vidas se entrelazaban. Kevin, sin embargo, permaneció inalterado. Seguía sirviendo su café con la misma calma, la misma sonrisa, quizás un poco más sabia, pero igual de humilde. Escuchaba, y ahora, la gente también lo escuchaba. Entonces, un día, Claire no vino. Ni al día siguiente. Ni a la semana siguiente. Kevin, mientras seguía trabajando, sintió un vacío creciente, un silencio que no podía llenar. El café estaba un poco más vacío sin ella. La luz que entraba por la ventana parecía menos tenue. Al enterarse de la noticia, se le encogió el corazón. Claire había fallecido esa misma noche, en paz, en silencio. No había sufrido. Le había dejado una carta, una última palabra, escrita con manos temblorosas, pero llena de amor. Kevin abrió la carta lentamente. Las palabras eran sencillas, pero resonaron en él como un eco profundo. Me has devuelto la fe en la humanidad. Sigue sembrando. Las semillas que plantas en silencio florecen, incluso cuando nadie te ve. Las palabras, dulces y poderosas, le calaron hondo. Las guardó para sí, como una promesa silenciosa. Seguiría sembrando, haciendo lo que siempre había hecho, estar ahí para los demás, escuchar, ofrecer su sonrisa, su corazón. Porque ahora sabía que a veces, incluso en el mayor silencio, las cosas magníficas echaban raíces. Hoy, en un rincón discreto del café, el silencio al abrigo de las miradas apresuradas, pero siempre atento, un pequeño marco adorna la pared. Cuelga junto a un ramo de flores secas, siempre renovado por una mano anónima. Dentro del marco, descansa modestamente el viejo recorte de periódico que Claire le regaló a Kevin. El papel amarillento atestigua el paso del tiempo, pero las palabras impresas en él siguen vivas. Debajo, grabada en una placa de madera marrón, una frase sencilla pero significativa. No intentó ser un héroe. Simplemente eligió ser humano. Clientes, nuevos y veteranos, suelen echar un vistazo a esta frase. Algunos la leen en silencio, otros la fotografían discretamente. De vez en cuando, los visitantes se detienen frente al marco, con los ojos brillantes, a veces incluso con lágrimas en las comisuras de los párpados. Rara vez piden una explicación. El personal del café no suele ofrecerla. No hace falta contarlo todo, el aura del lugar, la calidez del aire, la presencia de Kevin, son suficientes para hacerte sentir que algo grande ha sucedido aquí. Algo excepcional. Kevin, sin embargo, sigue haciéndolo de siempre. Sirve el café, despacio, con cuidado, con esa preciosa atención a los detalles invisibles. Aún recuerda el delicado sonido de la taza sobre el plato, la mirada de Claire por la ventana, el escalofrío en sus manos al abrir la carta. Lleva todo esto dentro, pero sin ostentación. No se considera diferente.
No ha cambiado su forma de ser. Lo que ha cambiado es la forma en que los demás lo miran. Ya no es un fantasma entre las mesas. Ya no es ese rostro amable que olvidamos en cuanto terminamos el café. Hoy es un nombre, una historia, un ejemplo. Su silencio ya no es una ausencia, es una fuerza. Una resistencia silenciosa. Una bondad asumida en un mundo demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado olvidadizo. A veces, los jóvenes se acercan a hablar con él, tímidamente. Algunos le dicen que leyeron el artículo y que les dio esperanza. Otros, a menudo mayores, simplemente se acercan a saludarlo, le ponen una mano en el hombro y le dan las gracias. No por su valentía del pasado, sino por lo que sigue representando cada día, la capacidad de ser amable, incluso cuando el mundo nos empuja a la indiferencia. El café El Silencio se ha convertido en mucho más que un lugar para tomar café. Es un santuario. Un lugar donde se reúnen los recuerdos y las almas cansadas encuentran descanso. La gente viene por los aromas, por supuesto, por la música suave, por los libros de autoservicio, por las miradas cómplices. Pero regresan porque perciben algo más. Una humanidad excepcional. Un respeto por el tiempo, por las historias, por la gente. Algunos clientes habituales dicen que en este lugar se puede oír el latido del corazón del mundo. Un ritmo lento y reconfortante. Quizás sea cierto. Quizás sea simplemente el latido silencioso de un hombre detrás de un mostrador, que ha elegido mantenerse digno, humilde, generoso, sin esperar a que lo noten. Y en este café, entre dos sorbos de calor, entre dos silencios compartidos, una verdad sigue viva. A veces son los gestos más discretos los que dejan las huellas más profundas.